Bueno, buenos días a todos. Soy Miguel Moyano, secretario ejecutivo de Arpel. En nombre de nuestra asociación, quiero darles la bienvenida a este webinar. Una vez más, nuestra asociación convoca a profesionales y ejecutivos de las empresas de América Latina y el Caribe, en esta ocasión, para atender los desafíos del sector refinación pre- y post-crisis. Arpel tiene un historial muy rico y valioso en materia de cooperación para el desarrollo del sector refinación en la región. Hace 25 años el Banco Mundial le solicitó a nuestra asociación congregar a las empresas de la región para intentar acordar esfuerzos conjuntos con los gobiernos de la región para la eliminación del plomo en gasolina. Más tarde, Arpel representó los intereses de la industria para acordar objetivos y un mapa de ruta para armonizar las especificaciones de los combustibles de la región, y con ello una evaluación preliminar de las inversiones requeridas para la industria en un lapso de 10 años. Era la época de la Carta Mundial de los Combustibles, impulsada por los grandes fabricantes de automóviles, y Arpel fue invitada por organizaciones de la industria petrolera europea, americana e internacional a compartir la perspectiva y las posibilidades de la industria de refinación en nuestra región. En esa época se vislumbraban grandes centros refineros de distribución regional que aprovecharían la economía de escala para mantenerse rentables, así como señales de alerta amarilla a aquellas refinerías con baja capacidad de conversión. Todo esto lo analizaba Arpel con su Comité de Refinación y Combustibles, quien comenzaba a vislumbrar nuevos desafíos como las mejoras en la eficiencia energética y el control de emisiones estacionarias, los cuales también fueron tratados cooperativamente entre sus empresas socias y con otros grupos de interés. Y aquí nos encontramos nuevamente, convocados por Arpel para tratar temas de interés común, cuyos riesgos intentan ser mitigados parcialmente a través de lo que Arpel viene haciendo desde hace casi 55 años, que es la cooperación y el intercambio de mejores prácticas. El intercambio de conocimiento catalizado por Arpel en esta área en los últimos años no tiene parangón. Arpel es la única asociación de la industria que facilita la cooperación regional en esta temática. Tenemos un panel de disertantes de lujo, así como la certeza de que este webinar va a sentar las bases para desarrollar acciones más ambiciosas. Tengan la certeza que Arpel seguirá estando ahí, guiándolos y apoyándolos. El trabajo es conjunto y para eso es necesaria la contribución de todos. Así que muchas gracias, disfruten del webinar y los dejo con Irene Alfaro, nuestra directora de Downstream. Buenos días a todos. Les habla Irene Alfaro, directora de Downstream de Arpel. Bienvenidos a esta nueva edición de webinars de la serie Conferencia Arpel, en la cual se vienen presentando algunos de los principales temas de agenda de la conferencia. Pero debimos postergar al 2021 por motivos de la pandemia. Durante los próximos 90 minutos estaremos dialogando con los principales protagonistas del sector refinación en América Latina, analizando e intercambiando puntos de vista respecto a cómo las refinerías están afrontando la actual crisis y a cómo vislumbran el futuro cercano del sector. Nos enorgullece contar hoy con 500 participantes y la presencia de 10 disertantes de primer nivel. Gabriel Grosona tiene más de 30 años de experiencia en refinación y actualmente es gerente ejecutivo de refino en la vicepresidencia Downstream de YPF. Patricio Farfán, gerente de refinerías de ENAP, empresa en la que trabaja desde 1999. Luis Fredes, director de calidad y mejora continua de operaciones Downstream en Pan American Energy, cuenta con 33 años de experiencia en la industria de refinación y 40 años en docencia universitaria. Jorge Almestar, gerente de proyecto de modernización de la refinería Talara en Petroperú, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos, acompañado por Maximiliano Falla Navarro, gerente del Departamento de Interfase en Refinería Talara, quien tiene 39 años de experiencia en refinación. Claudia Calamar ingresó a ANCAP en 1990 y actualmente ocupa el cargo de gerente de refinación en la empresa. Rodrigo Abramov, gerente de operaciones y procesos de Petrobras, cuenta
con más de 25 años de trayectoria en la empresa, tanto en upstream como downstream. Walter Fabián Canova, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol, quien cuenta con 30 años de trayectoria en el negocio de refinación de petróleo y logística. Alejandro Vago, director de refinación en Raízen, cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de refinación. Felipe Pérez, director y estratega de Downstream para Américas en IHS Markit, tiene más de 15 años trabajando en refinación, eficiencia operacional y energética y análisis estratégicos de corto y largo plazo. Y finalmente, Daniel Monzón, socio de Arthur D. Little, con más de 20 años en asistencia a la toma de decisiones de empresas del downstream en más de 20 países. Daniel va a ser quien va a moderar y presidir la sesión. El espacio de preguntas incluido en el sistema pueden utilizarlo para comunicar sus inquietudes, que con gusto en la medida que el tiempo nos lo permita. Voy a repetir esto último porque el audio que pueden utilizarlo para comunicar sus inquietudes, que con gusto contestaremos al final de este webinar, en la medida que el tiempo nos lo permita. Una vez finalizado el webinar, se les realizará una muy breve encuesta de evaluación. Sus respuestas tienen mucho valor para nosotros, nos ayudan a mejorar y a definir futuras actividades de valor para todos ustedes, por lo que les agradecemos. Los invitamos a visitarnos y seguirnos en las redes sociales, LinkedIn y Twitter, así como en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar videos de webinars anteriores. En la página web de ARPEL pueden consultar también nuestro calendario de próximos eventos y cursos. Ahora sí, le cedo la palabra a Daniel Monzón, socio de Arthur D. Little, quien moderará la sesión. Adelante, Daniel. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Irene. Gracias, Miguel. Es un honor para mí esta oportunidad de compartir esta sesión con un grupo tan distinguido de ejecutivos clave en el sector de refinación de la región. Miguel decía que era un lujo de panel. Yo digo que realmente son personas claves. Son 30 refinerías y estas son las personas claves en el desarrollo de este segmento y la operación de este segmento. Me han pedido que haga una introducción. Esta introducción no permite reemplazar, digamos, la discusión que van a tener los panelistas o que vamos a tener con los panelistas. Intenta sentar las bases de contexto. Trataré de hacer esto en cerca de 20 minutos, así tenemos después una hora aproximadamente para la discusión con el panel y las preguntas de la audiencia. Bueno, aquí estamos. En realidad, como contexto, me gustaría, como introducción, plantear que teníamos una industria hasta el año pasado, por ponerle un punto de referencia, que ya tenía desafíos, pero que presentaba oportunidades, y donde allí lo que estaba midiendo la industria es si existía una ventana de tiempo para capturar esas oportunidades. Luego vino el 2020, que es un año de problemas, de disrupción, con mucha capacidad de adaptación de las empresas, y en el 2021, y esto es lo que intento compartir con ustedes, es que se presenta un escenario donde vamos a tener que repensar, replantear las estrategias y cómo enfrenta el segmento de refinación, en particular en Latinoamérica, algunas transformaciones que está sufriendo. Entonces, respecto a la ventana de oportunidad, y situémonos un poco, si quieren, en diciembre del año pasado, la industria de refinación es una industria volátil, y eso no lo vamos a cambiar. Esto lo sufren todos ustedes, pero están acostumbrados. Ya existía un horizonte
de pico de demanda de petróleo y productos petroleros. Las calidades han venido progresando y son cada vez más estrictas. La configuración de la región en refinación está trazada en términos de calidad de combustibles, tanto en calidad de gasolinas como en contenido de azufre, ahora lo vamos a ver un momento, y de todas formas, ya digamos hasta el año pasado, la industria a nivel global estaba en transformación, entrando nueva capacidad de muy buena configuración y saliendo alguna capacidad de menor escala y de configuración más pobre. Entonces, voy a recorrer esto rápidamente, esto no es nuevo para ustedes. De la volatilidad, ¿qué decirles, ¿no? Esto que vemos, cómo se comportan los márgenes históricamente, aquí hay 15 años de márgenes, así es como después se reflejan los resultados, el EBITDA de las empresas, las que muestran resultados de refinación en forma independiente. Respecto a la madurez de la industria, de cualquier forma, la industria ya esperaba que en algún momento, tarde o temprano, se provoca o se alcanza el pico de demanda de petróleo, cerca de los 100 millones de barriles día. Esto será heterogéneo por región. Es cierto que la región de Latinoamérica alcanzaría su pico de demanda, por tener tasas de crecimiento más altas que el promedio mundial, lo alcanzaría un poco más tarde. Sobre calidades, y discúlpenme si no, hace unos años que dibujamos esto es contenido de azufre en los combustibles por país, y cada año tenemos que ir subiendo las banderas, mostrando que existen restricciones de calidad cada vez más fuertes sobre los productos de refinación. Algunos impulsados por marcos regulatorios, pero también dirigidos por una conversión, una nueva necesidad de diferentes tipos de motores que, ajustándose a normas internacionales, en particular a normas europeas, necesitan mejores combustibles. Aquí mi referencia al retraso en capacidad. Si bien la región pretende, digamos, y tiene un marco para calidad de combustible comparado con la americana o la europea, el parque de refinación no muestra esa capacidad. Entonces, por ejemplo, tanto en calidad de gasolinas como en desulfuración, si comparamos la posición de Latinoamérica, que está en azul o celeste, versus la capacidad de desulfuración de Estados Unidos o de Europa, que está en gris, es prácticamente el doble como porcentaje de la capacidad de destilación. Entonces, ¿es que ellos corren realmente crudos que tienen mucho más azufre? Bueno, puede ser un poco, pero la reflexión aquí es que estamos pidiendo, digamos, a esta región una exigencia de calidad que su segmento de refinación aún no está preparado para producir. Y aquí una reflexión. Este cuadro muestra unas 700 refinerías a nivel mundial con su escala en el eje vertical y clasificados en 3 tipos de conversión. Esto es para marcar cómo es la población a nivel mundial. Las líneas amarillas, no es muy buen color, marcan las refinerías de Sudamérica. 12 de conversión simple, 14 de conversión media y 16 de conversión de alta conversión. Y allí también las capacidades promedio. Entonces, la industria a nivel global tiene el desafío de irse transformando, porque cuando entran capacidades de refinación de altísima escala, 200.000, 500.000 barriles en Asia o en Medio Oriente, digamos, no es el mismo decisor que está operando refinerías pequeñas y de baja conversión en otro sitio del mundo. Entonces, de alguna forma, la industria estaba ya en un proceso de transformación permanente. También es cierto que procurando ser más eficiente y utilizando las herramientas disponibles y algunas nuevas, el segmento de refinación a nivel global ha avanzado bastante en la última década en utilizar esas herramientas digitales para la optimización de la cadena de valor, para la gestión de sus activos y para un mejor nivel de seguridad en sus activos. Una reflexión antes de pasar al COVID. Sudamérica o Latinoamérica es muy importadora de gasolina y de diésel.
Entonces la expectativa que teníamos era que cerca de 1 millón de barriles día en Latinoamérica, tanto de diésel como de gasolina. O sea que es un déficit muy, muy, muy importante. Esto es una oportunidad, porque la capacidad de refinación, cuanto más pueda producir, va a ser producto que va a sustituir importaciones, y también cualquier producto que se produzca de calidad va a poder capturar valor en la región. Entonces esto es muy importante. Después me estoy adelantando un poco, creemos que esto no va a cambiar. Entonces, a modo de resumen, hasta el año anterior, demanda creciente bastante fuerte, crudo disponible, una base industrial limitada, pero que a la vez es una oportunidad, porque cualquier transformación o cualquier inversión en esa estructura industrial nos da más retornos. Y como dije, quizás esta es una región que todavía exporta productos de baja calidad e importa productos de alta calidad. Como desafíos, el mix de demanda, no siempre está la demanda con el mix que necesitamos en cada país y en la región en general. Las regulaciones, las especificaciones de productos van por delante de la capacidad que tiene nuestra configuración industrial. Tenemos una injerencia fuerte en la región gubernamental en precios y subsidios, y algo, la verdad, muy, muy característico de esta región es que los costos de construcción y los costos de capital son bastante elevados. Entonces, este es un poco hasta diciembre, digámoslo así, y me gustaría ahora pasar a este año, que los refinadores conocen muy bien qué es lo que le pasó, porque lo han sufrido y han dormido poco por estos asuntos. La caída de demanda, que si bien ha tenido alguna recuperación, no va a alcanzar hasta fin de año el nivel que tenía antes. Bajos márgenes realmente, volatilidad, variación de márgenes, algunos cierres de capacidad y la necesidad de ajuste de capacidad del parque refinador, algunas refinerías forzándose, operando al mínimo técnico, produciendo más de lo que necesitaban, y cantidad de disrupciones operativas y comerciales, disrupciones del upstream que nos traen distorsiones o disrupciones en la cadena de refinación y disrupciones comerciales, porque de repente no había demanda de determinados productos y no había sitio donde almacenar. Entonces, esto no voy a profundizar, digamos, sobre lo que fue la crisis. El impacto de demanda lo han sufrido todas las refinerías de la región. Los márgenes de refinación, si bien cambian por mercado, han pasado por niveles muy bajos y realmente están en una situación baja, y pensamos que no van los spreads, digamos, de los productos respecto al crudo, no van a recuperarse fácilmente. Aquí una reflexión sobre utilización de la capacidad. Esta industria reacciona en los márgenes ante pequeñas variaciones de capacidad. Se dan, digamos, utilización de capacidad relacionada con la oferta, con la demanda. Pequeñas variaciones dan un impacto muy fuerte. El mercado reacciona muy fuerte en los spreads de productos y en los márgenes. Entonces, esta situación, aquí están comparados el año 2020 en su utilización y utilización proyectada. Cualquier porcentaje que se deja de utilizar nos previene que vamos a tener bajos márgenes. Y no voy a ahondar aquí, son las disrupciones, ¿no? Las disrupciones que han sido principalmente este año, primero en volumen, pero creemos que la diferencia permanente tiene que ver en precios, principalmente para el upstream, y en márgenes para el segmento de refinación. Entonces, dicho esto, un 2019 que todavía tenía, digamos, estaba pensando fuertemente en inversiones, en conversión, en cambios de configuración y en iniciativas para aprovechar esa base de activos en un horizonte bastante previsible. De repente, frente a las disrupciones del año 2020, llega un momento en que se replantea un poco la situación. Es cierto que por el contexto del COVID quedan algunos, no sé si decirlo daños permanentes, pero quedan algunas marcas permanentes en la industria petrolera en general. Existe la discusión y el dilema si esta crisis acelera o no la transición energética.
De todas formas, nosotros creemos que el ecosistema de la industria petrolera va a ser algo diferente en el futuro, y ahí vamos a ver qué tipos de empresas son las que se convierten primero. De alguna forma, pensamos que esta situación reclama una reestructuración de portafolio, un refoco de prioridades o potenciación de algunos focos que eran históricos de la industria. Quisiera comentar también que hay más espacio y más iniciativas para la utilización de nuevas materias primas, y algo que ya era tendencia, pero posiblemente sea más fuerte ahora, que es una inclinación para que los activos industriales de refinación tengan mayor orientación petroquímica. Entonces, ahora voy a recorrer un poco esto. Los impactos en el contexto de la industria, el daño transitorio permanente, las refinerías van a ser más vulnerables, va a haber más presión por la descarbonización en la industria, va a haber reestructuración de activos. Y algo que nos va a pasar seguramente, que ha pasado espontáneamente y veremos cuánto perdura, que es la cancelación y postergación de inversiones, sobre todo de los proyectos muy grandes de capital. Aquí el dilema de la transición energética, ¿no? Por un lado, pensamos que tanto los gobiernos como el mercado de capitales ha decidido que vamos por lo verde, que eso es lo preferible, y también las empresas prevén, digamos, retornos menores y mayor incertidumbre para las iniciativas que son fósiles. Y eso lo van a trasladar en el tipo de precios que usan para realizar sus evaluaciones y en las tasas de corte para los proyectos por el riesgo involucrado. En cambio, los renovables, como están dados en este momento, y esperamos que estén, tienen un marco que tiene un riesgo técnico menor, no tiene riesgo geológico, por ejemplo, salvo la geotermia, y en general tienen un marco que es más previsible. Del otro lado están los hidrocarburos, que siguen siendo una energía, digamos, son calorías muy eficientes en términos de costo. Por otro lado, o sea que esto puede ser una barrera, pero hay un cambio de sentimiento del consumidor respecto a los objetivos ambientales, y por eso también los gobiernos se mueven en ese sentido. También es cierto que harán falta mayores subsidios a los renovables para alcanzar el break-even de clientes que está usando un combustible digamos, fósil. Y por otro lado, hay que ver, digamos, porque diferentes gobiernos posiblemente tengan que priorizar ayudas a la economía que no necesariamente van a estar dirigidas a ayudas a la transformación de la matriz energética por combustibles más. Entonces, este es un dilema de la industria. Nosotros creemos que se va a acelerar. Aquí una visión del ecosistema. O sea, hace tiempo que discutimos cuál va a ser la conformación futura de la industria. Nosotros vemos una predominancia de las grandes empresas petroleras de bajo costo de producción y con gran posición de reservas de bajo costo de producción, y digamos, en el otro extremo, los holdings o los grupos internacionales, aquí están las majors, inclinándose y acentuando su transformación a ser grupos de energía diversificado, con menor peso de combustibles fósiles. Ya han hecho una transición, y en general la industria ha hecho una transición moviéndose hacia el gas, que está tomando una posición muy importante en la matriz, pero vemos que las empresas importantes internacionales irán en ese sentido. Una discusión que tenemos con mi colega Rodolfo Guzmán, que nos debe estar escuchando, es cuáles son los focos que impactan la conformación del portafolio, tienen que impactar la conformación del portafolio. Uno es, digamos, el foco por proyectos e iniciativas de sostenibilidad sostenibles a largo plazo. Entonces, la presión y las acciones para reducir la huella de carbono. Y luego, dos, digamos, potenciación de la necesidad de la eficiencia. Creemos que el mercado de capitales va a ser más estricto, por lo tanto las empresas tienen que reforzar el foco en el uso de capital más eficiente y disciplinado, y algo que es de siempre, pero
pero hay que reforzar, que es la necesidad de eficiencia operacional, eficiencia en costos y donde puede hacer apalancándose en tecnologías disponibles. El uso de nuevas materias primas, ya hay una historia de utilización de residuos de celulosa para cargar en países nórdicos a la refinería, donde ya les han dicho que a partir del año X no pueden cargar más combustibles fósiles en sus refinerías. Eni tiene algunas cargas letales, hay algunas iniciativas, hay pilotos importantes en Estados Unidos y algunas iniciativas en la región. Este es un desafío. En realidad, lo que se ve es que la industria está tratando de aprovechar la capacidad que tiene para utilizando cargas más limpias o más verdes. Algo que es tendencia también, pero que lleva un tiempo, porque se está dando más en nueva capacidad, donde las refinerías ya nacen como una refinería petroquímica, ¿no? Entonces, aquí está, detrás de esto está que las tasas de crecimiento de los petroquímicos son más altas, que pueden llegar a otorgar más valor. Entonces vemos unas configuraciones futuras de refinerías que tienen una mayor cantidad de químicos y no combustibles en su mix de productos. Los desafíos en la región siguen siendo similares. Sigue existiendo esa demanda por productos que el segmento de refinación de la región todavía no puede entregar. Existen refinerías con desafíos de escala. Tenemos este tema de que las especificaciones van más allá de lo que puede producir el parque refinador. Y hay algunos asuntos de posición competitiva que tienen que ver con que la configuración de las refinerías no podemos decir que es pobre, pero es heterogénea en sus capacidades. Entonces, como les dije, esto era solamente para dar un contexto. Posiblemente mi reflexión aquí es que hasta el año pasado estaban, digamos, el sector pensando y evaluando sus prioridades para acompañar las necesidades del mercado. Se da un año de disrupción, un año problemático, donde realmente la refinación regional se ha adaptado muy bien al desafío, y ahora viene un tiempo de pensar en estos factores que les he comentado. Entonces, esto era lo que tenía para compartir. Disculpen si he hablado demasiado, mi plan de 20 minutos por allí estoy. Dejaré de compartir mi pantalla y vamos a ponernos en mejor contacto con el panel de lujo que tenemos. Bueno, muy bien. Recuerden a toda la audiencia que tienen la oportunidad de realizar preguntas por la plataforma. Trataremos de ordenarlas y responder las que podamos. La verdad que tenemos gran cantidad de panelistas y gran cantidad de inquietudes para tratar. Entonces, la verdad, yo me permitiría ir lanzando temas poco a poco, y el primero que tengo es bastante general. Voy a ir sugiriéndoles yo, si les parece, a quién me parece que puede llegar a opinar, y en ese orden, para que no nos superpongamos, sino en cualquier caso me avisan en el panel. Tenemos que hacer de cuenta que estamos sentados todos en un escenario o en una sala y estamos conversando entre nosotros. El primer tema es esta crisis. ¿Es una crisis más? ¿Es una crisis que nos deja daño permanente o que nos marca para siempre? Entonces, por ahí viene quizás el primer tema, y voy a empezar por orden alfabético. ANCAP, si te parece, Claudia Calamar, por favor, cuéntanos un poco. Bueno, mucho gusto, un placer compartir con ustedes este espacio. Bueno, en realidad en ANCAP se evalúa de que los especialistas consideran que de repente la demanda para 2021 ya está recuperada, pero hay factores estructurales del negocio que, bueno, que son los que mencionó Daniel, o sea, la cercanía al pico de demanda, el exceso de capacidad de refinación y la volatilidad de los márgenes que se mantiene. En particular, en lo que refiere a ANCAP es la única refinería de Uruguay. Nosotros tenemos el monopolio de los combustibles, y es una única refinería de 50.000 barriles de conversión media, que hemos invertido en los últimos años, tanto en lo que tiene que ver con un revamp de integración energética, y sumado eso a
a la inversión que ha hecho el país en energía eléctrica renovable, nosotros hemos dejado prácticamente de importar refinados en los últimos años. Y también se ha hecho en la última década una inversión bastante importante en lo que es calidad, o sea, lo que es calidad de combustible. Nosotros las gasolinas son Euro 5, una de las calidades de diésel que tenemos es Euro 5 también. La crisis que, o sea, en Uruguay de repente se ha vivido la pandemia un poquito diferente. Nosotros hemos tenido, o sea, Uruguay no tiene petróleo, es importador de crudo, ha tenido una fuerte problemas en este entorno de flujo de caja. O sea, nosotros hemos comprado, teníamos crudo comprado a otro precio, pactado, hemos tenido nosotros evidentemente recaudamos en moneda nacional, hemos tenido una devaluación del tipo de cambio muy importante y hemos tenido una disminución de la demanda que en los meses de abril, marzo, o sea, nos llevó a pensar que íbamos a tener que parar la refinación y sin embargo la demanda se recuperó. Nosotros ahora lo que va del año estamos viendo un decrecimiento de la demanda de gasoil de un 5% y de 10% de gasolina. Y bueno, y en el sentido de la demanda, creemos que por este momento, compartiendo los problemas que tiene todo el sector, lo estamos sobrellevando por este tiempo. Nosotros lo que tenemos también como empresa es el desafío de que hay una nueva ley, una nueva forma de calcular los precios en planta, con una nueva metodología que se está desarrollando en este momento, y que va a ser aplicable a partir de 2021, y bueno, eso es adicionalmente otro de los desafíos que nosotros tenemos que enfrentar como empresa para los próximos años, adicionales a lo del todo el sector. Muy bien, no, gracias Claudia. Bueno, vemos que cierto impacto en volúmenes ahora, pero quizás más la preocupación por el esquema especial que tiene Uruguay para los precios. Muchísimas gracias. Me gustaría quizás ahora preguntarte a ti, Walter Canova, tu visión de Ecopetrol, que tienes una combinación, tienes una refinería en tierra con crudo cautivo y tienes otra que está en la costa del Caribe súper expuesta a los movimientos de mercado. No sé, ¿alguna reflexión de tu parte? Un poco de cómo lo has pasado, digamos, o cómo lo estás pasando, y si ves que esto es para quedarse, o dónde ves los impactos que se quedan, ¿no? Bueno, gracias Daniel, y gracias Arpel por permitirme participar de este evento. Efectivamente, creo que digamos, en Colombia aquí no es la excepción a lo que está pasando, a lo que pasó globalmente, lo que está pasando globalmente. En el caso particular nuestro, yo diría que en lo que es refinación, estábamos durante los últimos dos o tres años esperando que venga el Marpol, sobre todo en la refinería de Cartagena de alta conversión, 10 partes por millón de azufre y demás, que lo hemos hablado en muchas oportunidades. Hubo como un indicio allá en diciembre, un par de semanitas nada más, y después obviamente el Marpol no vino. Y, o sea que el Marpol era como, hablando con otro ejecutivo acá de Ecopetrol, el Marpol era como la virgen que iba a venir para refinación, sobre todo para aquellas refinerías que tienen alta conversión, pero se nos vino el COVID y se nos fue la virgen. Así que sin duda fueron momentos difíciles. Allá la segunda mitad de marzo, el mes de abril fueron muy complicados y bueno, lo positivo es que de mayo en adelante ya empezamos a ver como un proceso paulatino de recuperación. En el caso nuestro, tuvimos que adaptarnos rápidamente, el equipo mostró una gran flexibilidad y, digamos, en el caso de la refinería de Barranca, tuvo que bajar sus corridas a mínima carga prácticamente, tuvimos que parar un par de crackings, dejamos solo uno andando porque no había demanda principalmente para gasolinas, y Barranca abastece prácticamente el interior de Colombia, incluyendo Bogotá. Entonces, sin duda fue un ajuste muy fuerte, y así tuvimos que mantenernos con Barranca a mínima carga hasta mediados de mayo prácticamente, y mediados de mayo en adelante, en la medida que el país ha venido abriendo actividades, nos hemos venido recuperando, y mes a mes hemos venido recuperando, y ya Barranca está prácticamente a un 80% de su capacidad,
con la mayoría de las plantas de proceso ya operando. En el caso de Cartagena la dinámica fue un poco distinta. Cartagena abastece típicamente el 30% de demanda local, costa caribe, y el 70% va normalmente a exportación. Entonces, claro, toda la demanda en Caribe también fue una frenada enorme. Cartagena tuvo que bajar también su carga a valores del orden del 70% del normal en ese momento, allá segunda mitad de marzo, abril, mayo incluso. Y tuvo que balancearse con exportaciones. En eso, gracias al equipo comercial que hizo un excelente trabajo, se pudo mantener la refinería completa, operando a prácticamente 70% de capacidad, pero pasó prácticamente todo el mes de marzo, abril y mayo incluso operando completa. Y después sí también, a partir de la segunda mitad de mayo, empezamos a ver un proceso de recuperación y pudimos ir levantando sostenidamente las cargas. De hecho, que Cartagena ya está ahora al 100% de capacidad. O sea que cuando yo miro la situación de lo que era abril respecto a lo que es ahora, obviamente pasamos de prácticamente el 60% de nuestra capacidad de refinación aquí en Colombia al 90% hoy combinado entre las dos refinerías. Y Cartagena siempre balanceando con la exportación. Obviamente los márgenes han sido bajos. Como sabemos, tenemos márgenes de 4, 5, ha habido algunos meses hasta de 8, y nosotros estamos proyectando que el resto de los meses del año van a seguir bajos. Estimamos que vamos a andar, obviamente, en un dígito. Nuestra estimación que vamos a cerrar el año con márgenes entre 6 y 8 dólares por barril. Entonces, eso sin duda nos pone mucha presión en el control de los costos operativos. Toda la compañía Ecopetrol y refinación dentro de Ecopetrol como una palanca clave. Digamos, hicimos todo un plan de resanción y ese plan de resanción nos llevó a ajustar los costos operativos. En el caso de refinación, depende de las líneas, ajustamos entre un 10 y un 20%. Y a nivel de CAPEX, sobre todo el CAPEX de este año, también tuvimos que ajustarlo. Ajustamos alrededor del 40% del CAPEX que teníamos originalmente presupuestado, manteniendo el foco en inversiones de seguridad, de confiabilidad, de integridad, un par de proyectos de cumplimiento legal ambiental. Y hemos mantenido también el proyecto de crecimiento que tenemos en la refinería de Cartagena, que es integrar la unidad de crudo original con la nueva refinería, y entonces eso nos va a permitir llevar Cartagena de 150 kbd a 200 kbd, porque tenemos capacidad en las plantas actuales de conversión, ¿no? Entonces, ese proyecto, que también lo evaluamos dentro de esta crisis allá por abril, lo hemos mantenido y se sigue ejecutando, y la idea es ponerlo en marcha hacia la primera mitad del 2022. Entonces, sin duda han sido meses complicados. El equipo se adaptó rápidamente a todas las medidas de bioseguridad, y eso ha sido fundamental para sostener la operación nuestra durante estos meses difíciles. Y sí, proyectamos meses complicados que se van a ir paulatinamente recuperando hacia el 2021. Eso es un poco la visión que tenemos en la medida que la pandemia se vaya controlando y la actividad en el país se vaya abriendo. Te escucho. Sí, Walter, muchísimas gracias por compartirnos un poco cómo has vivido este año. Sí, importante la presión que tiene sobre el margen, pero también muy importante que se mantenga viva la iniciativa de poner en funcionamiento el antiguo tren de Cartagena, ¿no? Que les da una ventaja sobre todo de escala, ¿no? Y después el otro tema que quería agregar es que siempre logramos tener crudo, o sea, Barranca se sostiene con crudos nacionales a pesar de la crisis, y Cartagena está arriba del 90% crudos nacionales, así que la producción de crudo local ha permitido sostener la operación de las refinerías. Muy bien, gracias Walter. Me has dado pie a pasar, podemos volver sobre algunas evaluaciones de la crisis para diferentes participantes de la región, pero ya que me has dado pie, quiero moverme un poco a inversiones, ¿no? Y a esto que yo digo, todo refinero y todas las refinerías de la región tienen alguna cartera de proyectos de inversión. Entonces, aquí me gustaría
si te parece, Patricio Farfán de ENAP, un poco tu perspectiva respecto a si todavía ven que existe una ventana de tiempo del lado de la demanda del mercado para llevar adelante proyectos de inversión en las refinerías. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad que nosotros no vemos muy bien el tema de las inversiones. La verdad que ENAP de hace rato, pues hace mucho tiempo atrás ya viene produciendo esas inversiones y nosotros decimos más, estamos pagando por ver, digamos, para ver cómo se comporta el mercado. Como bien dijo Walter, el Marpol nos puso en desafío en un comienzo, preferimos detener las inversiones y ahora, bueno, el COVID también nos pone en un escenario distinto. Entonces, todas las inversiones que uno viene pensando, en realidad las viene replanteando porque el escenario mundial ha ido cambiando. Ya ha ido cambiando por cosas inciertas y cosas que nadie preveía, como por ejemplo el COVID. Es más, nosotros tenemos escenarios para el próximo año con rebrote, sin rebrote, cosas que uno nunca podría ver porque además podrían aparecer otros virus que quizás también nos podrían complicar a todos. Las inversiones más por el lado de la digitalización, que seguramente va a salir más adelante en el panel también. Yo creo que hoy día la gran apuesta es, ya hoy día que es un momento podría ser considerado un lujo, hoy día es una necesidad. Lo estamos viendo como algo que es necesario ir hacia la digitalización y es necesario integrarse completamente en la cadena a través de esa herramienta que hoy día pasa a ser algo del día a día y ya lo estamos viendo incluso como estamos organizando este seminario. El gran desafío y sin duda que ENAP está teniendo hoy día más que hacer inversiones, está orientado a las inversiones en capital humano, en desarrollar habilidades y competencias distintas que pasan principalmente hoy día por la adaptabilidad al cambio y la velocidad de nuestros trabajadores al cambio. Como bien mencionaban los dos panelistas anteriores, este escenario de COVID nos obligó a ser veloces en la toma de decisiones y a poder adaptarnos a los cambios y tomar decisiones que antes no habíamos visto. En particular ENAP, con sus 3 refinerías, las 2 más grandes, una tuvo que detener y adelantar y en 2 semanas programar una detención total de una de las refinerías y con una mantención, cosa que nosotros teníamos considerado, todos saben los que para hacer una mantención total o parcial se programa con un año de anticipación, aquí nosotros lo hicimos en 2 semanas y estamos terminando de arrancar la refinería de forma exitosa. En medio de una pandemia, o sea, con restricciones para todos los trabajadores de mantención, incluso se ha logrado exitosamente. Entonces, el gran desafío hoy día en inversiones va por la inversión en el capital humano, en generar esas competencias y habilidades de los trabajadores que nos permitan adaptarse al cambio con velocidad, con hacer cosas distintas. ENAP hoy día está en ese tipo de desafíos. Y como todos también seguramente le está pasando, las grandes inversiones están orientadas en el tema ambiental, o sea, en reducir la huella ambiental, en trabajar los temas ambientales, pero hoy día es capturar las oportunidades que nos están dando y a las diferencias que tenemos de productos refinados, terminados en cada una de los países de Latinoamérica y también en otros mercados. Ese es el gran desafío de ENAP y nuestra visión respecto a las inversiones. Eso, Daniel. Muy bien. Patricio, fantástico, muchísimas gracias. Tu visión, algo que me permito decir es que ENAP ha hecho fuertes inversiones en el pasado y tiene unas configuraciones y ha sido líder en calidad de combustibles en la región, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que ya trabaja con muy bajos niveles de azufre en sus productos. Y es interesante entender que aún así, digamos, tienes iniciativas por el lado de la eficiencia y del capital humano. Muchas gracias, sí, Patricio. efectivamente hoy día estamos integrando, estamos más integrada la refinería, inversiones de conversión que hoy día teníamos previsto que se materializaban estos años, hoy día lo estamos supliendo con temas operativos y integrando mucho más la refinería, transfiriendo corrientes intermedias y la verdad que me pone muy contento que son soluciones distintas y que nos mantienen los buenos niveles en cuanto a calidad de producto y la cantidad también que nosotros deseamos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, me gustaría tener tu visión, Rodrigo. Rodrigo, esto es hablar con Petrobras, tú conoces las operaciones, conoces un poco la cartera de inversiones que tiene Petrobras y un poco tu visión respecto a la existencia de esta ventana de tiempo para realizar inversiones. Por favor, Rodrigo. Gracias, Daniel. Mucho gusto estar acá con la invitación de Arpel y poder estar acá con los
los compañeros de refinación de Sudamérica, ¿sí? Muy bien, me gusta mucho hablar una frase que dice que en refinación hay siempre oportunidades de mejorar, de hacer mejoras en las refinerías, en el proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que, como dijiste, como se mostró en tu presentación, el mercado puede no crecer a la misma tasa que está hoy, pero va a continuar a crecer, no va a bajar. Entonces, la ventana para hacer inversiones y para mejorar las condiciones de las refinerías existe y va a tener por un tiempo. Una cosa que la pandemia nos mostró es que la flexibilidad, más una vez, tiene mucho valor. Por ejemplo, cuando cayó la demanda de jet fuel, se produjo más diésel. Si cayó la producción de gasolina, hubo una oportunidad de nafta o de LPG, algo como eso. El Bunker 2020, como lo dijo Walter, fue también una buena oportunidad. Outra coisa que se hace é o câmbio de qualidade e preço de petróleo. Quando se cambia o preço do crudo, se cambiam as oportunidades de refinação. Então, em la opinião, é como Petrobras está a trabalhar, nós vamos a manter as inversões para fazer mejoras em el refino de Brasil, adaptando para esta flexibilidade e para o mercado que todavía lo va a existir. E como dije outros, já lo dijeron, temos inversões em regulação ambientales que temos que fazer. Então, se conseguimos fazer uma mescla de las inversões ambientales com as de perfil de produção, hay una oportunidad de gano muy grande. Rodrigo, fantástica tu visión, una que es la existencia del mercado y un mercado que aún va a crecer, el valor de la flexibilidad, de la cual habrás disfrutado en este año, ¿no? Y todavía la vigencia de una cartera de proyectos, dentro de los cuales algunos son mandatorios o son ambientales, digamos, van en ese sentido. Gracias por tu visión. Me gustaría alguien que, digamos, que ha atravesado un proyecto, digamos, de inversión importante recientemente, nos gustaría tener un poco tu visión. Luis Fredes de Action, por favor. Gracias, Daniel. Buen día a todos los colegas y a quienes están presenciando este webinar. Bueno, sí, los tiempos jugaron a favor porque justamente la puesta en marcha de las unidades del proyecto de expansión de la refinería de Campana se fueron dando previos a esta etapa. Este proyecto fue un tremendo desafío. Pienso que desde aquel proyecto de alta conversión de Refinería de La Plata en la década del 80 no teníamos una magnitud semejante y no hizo otra cosa que consolidar la estrategia del grupo Pan American de lograr una integración entre upstream y downstream, terminando de apalancar el procesamiento del crudo pesado, del crudo estrella del grupo. Por otra parte, este proyecto, en aquel momento cuando lo diseñamos en 2013, estaba Walter todavía en el equipo, estábamos vislumbrando una tendencia en calidad de combustibles y no nos frenamos. O nos subíamos a esa tendencia o quedábamos afuera en algún momento. Y hoy día, compartía la satisfacción de Rodrigo sobre la flexibilidad, el proyecto nos ha dado, o la implementación de las nuevas plantas en Campana nos ha dado justamente la flexibilidad de poder seguir consolidando nuestro producto estrella, que es el diésel, justamente en una de las actividades que ha parado menos en la Argentina, que ha sido el campo, y eso nos permitió mantener la refinería bien alto, produciendo precisamente diésel y produciendo diésel de bajo azufre. La
La cartera de proyectos, por supuesto, la disciplina de inversión tiene que ser todavía mayor en estos momentos, pero no cesa. El nombre de nuestro grupo es Energy, al final de todo, Action Energy o Pan American Energy, y Energy es whatever that means. Y por eso hace un tiempito ya estamos en renovables y en la evolución hacia el agregado de valor de las moléculas hacia otro paso que podría ser la petroquímica. Muy bien, no, Luis, fantástico, breve pero potente el mensaje, o sea, todavía hay proyectos, me alegro que sean positivos en ese sentido. Voy a tratar de volver a ti después con temas de digitalización, que no nos olvidemos de eso. Me das pie por el lado de la calidad de los combustibles. Hay una situación que realmente se espera, es una ralentización de la economía, seguramente PBI per cápita más bajo en la región en los próximos años respecto a lo esperado, y esto tiene impacto en el crecimiento del parque automotor y en el reemplazo del parque automotor. Y un driver de la necesidad de mejores combustibles es justamente el reemplazo del parque automotor con la entrada de motores que tienen otra necesidad de combustible. Y aquí la pregunta del segmento de refinación es, ¿ustedes piensan que esa demora o ralentización de la demanda de mejores combustibles trae alguna demora o ralentización de las inversiones en este segmento? Y no sé, me gustaría, Jorge Almestar de Petroperú, justo tú tienes un proyecto que está procurando eso, si nos puedes comentar un poco qué te parece. Gracias, Daniel, y buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, Arpela, en nombre de Petroperú, a este importante evento. Yo creo que la clave, Daniel, con respecto al impacto que pueda haber en la renovación del parque automotor, ¿no? Es ese triángulo que existe entre, primero, y arriba del triángulo, el tema salud, ¿no? El cuidar las emisiones, el tema del parque automotor y, por supuesto, el combustible, ¿no? En mi opinión, creería que el COVID en general y después de, como vivimos, saber que vamos a superar esta pandemia va a hacer reflexionar el tema salud y no en corto plazo, pero a un mediano plazo va a implementar algunas advertencias y hacer reflexionar con respecto a cómo debe migrar rápidamente, donde no lo ha hecho, en Latinoamérica y particularmente en Perú, en esta parte todavía hay una brecha importante en cuanto a la normativa en calidad de combustible del 4 al 6, ¿no? Y el parque automotor, además, particularmente en Perú, todavía es muy antiguo, ¿no? Y ello estoy casi seguro que en el mediano plazo, primero creo que la atención va a estar focalizada en el tema salud, infraestructura, pero no mucho más allá de ello va a presionar nuevamente el cerrar esa brecha con respecto a la calidad de combustibles. Y por lo tanto, y en nuestro caso particular como empresa, tenemos un proyecto de construir una nueva refinería en Talara. Digo nueva porque esto de modernización es solamente un título que quedó al inicio del proyecto. Esta es una nueva refinería, en realidad, de conversión profunda aquí en Talara, que nos permite una flexibilidad que, si bien es cierto, podemos atender una demanda de combustibles del tipo Euro 4 inmediatamente, en un corto plazo, y básicamente porque tenemos una planta de hidrógeno con mucha capacidad modular para expandirse, nos va a permitir también producir combustible del tipo Euro 5 o 6, ¿no? Entonces tenemos esa flexibilidad como refinería para cuando se dé esa brecha, que yo creo que se va a dar en el mediano plazo, poder también producir un combustible acorde con esta demanda posterior. Gracias, Daniel. Bueno, no, fantástico, Jorge, te agradezco que nos compartas con eso el proyecto que llevas personalmente hace tanto tiempo. Ahora quizás me gustaría tocar ese mismo tema con Alejandro, quizás tu visión desde el punto de vista de Raízen, que tiene que ver con proyectos que tengan que ver con calidad de combustibles, tu visión respecto al mercado, y si nos quieres comentar de otros proyectos que tengas. Bueno, gracias Daniel, buenos días a todos.
Sí, en efecto, nosotros tenemos también un proyecto muy ambicioso de calidad que lo llamamos PQ 2024, que justamente nos va a permitir poder convertir toda la producción que tiene la refinería en nuevos estándares de calidad que tiene la Argentina para el 1 de enero de 2024. Nosotros habíamos empezado un viaje de cambio de calidad en la década de los 90, pero tenemos corrientes de ciertas partes y unidades que todavía no cumplen con los mismos estándares. Esto nos permitiría, de alguna manera, que toda la producción que tenemos de diésel y de gasolina cumple con los más altos estándares de calidad. Pero un poco el comentario que yo quería traer a la mesa también cuando hablamos con Daniel era, COVID nos da una serie, o todo este esquema de la pandemia, el cambio de demanda, nos hace reflexionar mucho en el próximo ciclo de inversiones que tienen nuestras refinerías. Mirando un poco el parque de refinación que tenemos, salvo algunas inversiones mucho más recientes, nosotros nacimos en la década de los 60, 70, fueron las inversiones grandes de los complejos, y ya viene el próximo ciclo, ¿no? Y las inversiones en una refinería tienen que mirar 20 o 30 años adelante. Nuestras inversiones son pesadas, de capital intensivo, y nos tienen que dar ganancias y márgenes por varios años. Y realmente ahora nos ha puesto en un momento interesante para estudiar qué configuración le vamos a dar a las refinerías del futuro, ¿no? En algún momento fueron los cokers, fueron los hydrocrackers, la era de los cracking catalíticos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar en los próximos 20 o 30 años? Y esa flexibilidad que hablaron los otros panelistas, que nosotros consideramos vital para mercados como el nuestro, ¿cómo seguimos manteniendo esa flexibilidad que nos permitió pasar por situaciones como las que tenemos hoy? Entonces, ese es un primer desafío que creo que todos nosotros debemos estar pensando cuando tengamos que hacer el ciclo de final de vida útil de un cat cracker que puse en el año 70 y si sigo igual o no, o plantas de tratamientos de gasolinas que servían hasta cierto tiempo y ahora las quiero integrar y configurar con el mundo petroquímico. El otro comentario final que decía es, y para darle un toque, yo siempre digo, un toque un poco positivo, para mí todas las crisis generan grandes oportunidades. Y creo que la historia de mi vida fue de tratar de aprovechar esas oportunidades donde estuviera. Y la región sudamericana tiene mucho de, yo le llamo mercado de nicho. Y hay que ser muy hábil para encontrar esos mercados de nicho. Estoy seguro que si charlamos acá un poco con mis colegas, dependiendo de qué línea de producto hablemos, nosotros tenemos o alguna ventaja por logística, y entonces tenemos algunos países donde tenemos producción de crudo a un precio razonable y que satisface bien la demanda, y barreras logísticas para importar producto que nos dan esos márgenes de diferencia. Y tenemos también desarrollos de pequeños mercados que vale la pena explorar, ¿no? Hay alguno de nosotros que está desarrollando su mercado eléctrico, y nosotros siempre digo, cuando empezás a hacer inversiones en ciclos combinados grandes donde vos usás el vapor como consumo de tus unidades de proceso, sos muy competitivo para hacer la electricidad, ¿no? O el esquema de los propelentes, ¿no? Poder, por ejemplo, entrar en el negocio de gases desde otro punto de vista. Dejo esas dos o tres inquietudes y digo, para nosotros en Raízen vamos a seguir invirtiendo, tenemos un plan de inversión agresivo para los próximos años, por supuesto lo repensamos bastante con el tema de COVID y la baja de demandas, pero también lo estamos viendo como una oportunidad muy buena para enfocarlo y hacer un avance en nuestra competitividad en el mercado nuestro, o buscar poder cimentar eficiencias para el futuro próximo. Alejandro, muchísimas gracias. Muy rico, muy profundo tu comentario respecto a esta necesidad de replanteo de qué configuración necesitamos para el futuro, este punto de la flexibilidad que hoy temprano nos decía
nos decía Rodrigo, y este tema de los nichos y poder aprovecharlos. Si me gustaría, veníamos por la línea de calidad de combustible, la potencial relajación, digamos, de la necesidad de inversiones en ese sentido, me gustaría quizás, Gabriel Grosona de YPF, que nos des un poco tu visión, sea por Argentina o en general de la industria, por favor. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Yo creo que medianamente lo hemos ido abordando al tema, pero evidentemente la mejora de los combustibles en la región es inexorable, digamos, ¿no? Es una cuestión simplemente de tiempo. Somos importadores, como vos presentabas, Daniel, en tu panel inicial, y la industria automotriz per se nos va a ir empujando irremediablemente a que nuestros combustibles tengan una calidad utilizable, ¿no? Entonces, dicho eso, esta situación de baja demanda y particular que enfrentaba la industria antes del tema COVID nos hizo también repensar la agenda de inversiones que tenemos, pero particularmente en YPF pensamos que tenemos que continuar con las inversiones que están previstas en nuestro plan estratégico para remodelación de algunas de las plantas que tenemos para adecuar la nafta y el gasoil o el diésel a bajo azufre, ¿no? Y también la construcción de nuevas plantas de hidrotratamiento, ¿no? También es cierto que, como decía Alejandro, esta crisis del COVID también nos da alguna oportunidad, y la oportunidad la vemos en que evidentemente vamos a tener que ser más eficientes aún para acometer las inversiones y que los costos de construcción de nuestras nuevas plantas sean más competitivos, ¿no? Es un tema que tenemos pendiente en la región cuando comparamos cuánto nos cuesta a nosotros construir una planta similar a la que se hace en la costa del Golfo. Tenemos un gap que nos hace no nos hace eficientes, y ahí tenemos evidentemente una muy buena oportunidad. Entonces, el uso de tecnologías, la revisión de todos los contratos en una industria en la cual evidentemente los márgenes son más bajos, como vos expusiste, nos da un camino para revisar las inversiones ya planteadas, pero con menores costos, ¿no? Y también es cierto que nosotros en YPF nos enfrentamos a un tema que tiene que ver con la calidad del crudo, y gran parte de nuestras inversiones como grupo están planteadas en la producción de un petróleo más liviano, el famoso petróleo shale, que implica a su vez adecuaciones en nuestras refinerías para poderlo procesar y obtener los rendimientos para obtener los márgenes necesarios, ¿no? Entonces, también siguen vigentes todas las inversiones que son importantes en adecuación de las refinerías para poder procesar este crudo que nos cambia en la Argentina, diría yo, también para Alejandro, para Luis, la calidad de promedio de los crudos, que nos implica mirar a fondo esas inversiones. Muchas gracias, Gabriel. No, es cierto, no hablamos del cambio de la mezcla de las materias primas, ¿no? El feedstock disponible en la región. Importante saber que todavía mantienen, digamos, la iniciativa de adaptar los trenes en su primera fase, creo yo, para poder correr esas cargas. Y nada, y también muy importante el punto de la eficiencia del uso del capital y que esos proyectos sean realizados a un buen costo, ¿no? Así que bien, muchas gracias, Gabriel, por tu visión. Estoy cerca de completar una ronda. Me gustaría cambiar un momento de tema. Iríamos un poco a esta discusión, el dilema de la transición energética, ¿no? Y dice, vemos cada año históricamente algún pasito más, algunas empresas internacionales que se están invirtiendo ya en renovables, pero tampoco es una
proporción tan grande de las inversiones de capital que realizan, pero el mercado de capitales está de alguna forma, personalmente creo que ya tomó una decisión el mercado de capitales de qué es lo que prefiere, ¿no? Entonces premia por ese lado. Me gustaría quizás, Felipe Pérez de IHS, que nos des un poco tu visión al respecto. Bien, gracias Daniel. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, ok. Pues buenos días a todos, un placer estar participando de este panel con amigos. Y antes de hablar de la transición energética, yo creo que hay una transición más importante que quiero mencionar brevemente, que es el papel de las mujeres en la industria de refinación. Un placer tener a Claudia Calamar aquí como gerente de refinación de ANCAP. Sabemos que en Petrobras tenemos a Annalise como la directora de refinación. Yo creo que eso es una transición más importante que existe de lo que es la transición energética. Bueno, el tema de la transición y cómo el COVID está afectando eso está en la mente de todos, ¿no? Lo que es importante entender es que la parte de la transición tiene varias caras, ¿no? Una, lo que siempre asociamos es la parte de la sustitución de los combustibles convencionales, la gasolina, el diésel por otras fuentes, sea el etanol, sea el diésel renovable, ¿ok? Pero hay otra transición que está ocurriendo, que es, como tú mencionaste, en el sentimiento de los inversionistas con relación a la industria energética. Si miramos los últimos 5 años del desempeño en las bolsas de valores de las industrias energéticas, no ha sido lo más interesante en términos de crecimiento. Sí hay desempeño, pero es muy abajo de lo que habíamos visto históricamente, ¿ok? Y la otra parte es la parte estratégica de las empresas mirando a las cuestiones que hablamos de pico de demanda y la presión con la parte ambiental. Entonces, esas son las caras que existen. Si miramos la cuestión del COVID, todo va a depender mucho de dónde los países estaban antes de la pandemia y cómo vamos a seguir adelante. Entonces, lo que hemos hecho una encuesta y un análisis de 100 países en todas las regiones del mundo, y la aceleración o no de la transición energética, ¿no? Y eso mencionando, ¿no?, sustituir más a los combustibles fósiles, varía de región para región. Si miramos Europa, por ejemplo, que ya venía con una agenda muy fuerte, ¿no?, de transición energética, las políticas y el mensaje de recuperación pasada la pandemia es para enfatizar y seguir adelante con eso. En otras regiones hay variaciones, ¿no? A unos se ha bajado el nivel de aceleración, hasta en China, por ejemplo, que venía con una agenda, Corea del Sur, ¿ok? Pero en general América Latina sigue por detrás. Pero hay cambios que están ocurriendo en la región, ¿no? Si miramos lo que es, ¿no?, hablemos a nivel global, si miran lo que pasa en California, aquí donde estoy, no hablamos de refinerías de alta complejidad y tal, pero vean el caso que está ocurriendo, los impactos que viene de una política de transición energética que es el programa de bajo carbono en California. Tenemos una refinería de 160,000 barriles de alta complejidad con hydrocracker, con coker, que está parada indeterminadamente, y ahora ya empiezan a hablar de convertirla en diésel renovable. ¿Ok? Y si miremos a nivel regional, hay casos aislados. El gran problema para América Latina es la recuperación, ¿no? América Latina está siendo muy afectada con una recesión de casi 10% que vamos a tener en este año, ¿no?, variando de país a país. ¿Cómo recuperar cuando tienes una economía que es muy dependiente aún de los hidrocarburos, sea por las exportaciones y movimentar la economía por las empresas estatales? Pero hay casos como ENAP, que está invirtiendo en salir del papel de una empresa de hidrocarburos para ser una empresa de energía. Tenemos la situación en Brasil con el programa RenovaBio, que es casi una copia
del programa que tenemos en California, pero es cómo acelerar eso cuando hay una necesidad muy fuerte de estimular la economía, no aún por los medios convencionales. Entonces, ese es el papel que vemos en la transición energética. O sea, va a depender mucho de país para país, pero los cambios vienen. Y lo que hay que dejar, ¿no?, para finalizar, es que aún América Latina sigue por detrás, ¿no?, como un todo. Hay casos puntuales de esta transición, pero la industria de refinación sigue aún muy en la línea tradicional, ¿no?, y los desafíos vendrán como miramos lo que discutimos aquí en este panel. Felipe, muchísimas gracias por tu visión, heterogeneidad en la velocidad de esa transición y la región un poco rezagada. Gracias, Felipe, por tu visión. Me voy a ir a algo que es un poco más operativo. Si lo tenemos aquí a Maximiliano Falla, que sé que sabemos que está en medio, digamos, de la batalla de formación de cuadros para operar una nueva refinería y que tiene sus desafíos. Maximiliano, no sé si nos quieres comentar un poco cómo ves esa disponibilidad de equipos técnicos en la industria y en Perú en particular. Gracias, Daniel. Un saludo a todos los panelistas y también a los que están participando en este evento. Por supuesto, a Arpel por invitarnos a compartir las experiencias de Petroperú. Efectivamente, el tema de recursos humanos es muy importante. En estos tiempos de pandemia creo que ha sido más evidente algo que ya se estaba manifestando. En particular, en los países de nuestra región, sobre todo los países andinos, el primer enfoque es la competencia respecto a otras industrias, ¿no? Por ejemplo, minería, energía, estamos un tanto disputándonos los recursos que nos puedan acompañar en nuestros planes de expansión, ¿no? Hablando ya también en temas macro, tenemos que dar un enfoque a lo que significa el estado de estos recursos humanos. Es decir, hay un personal existente. Tenemos que monitorear cómo está migrando, de dónde se está moviendo dentro de los diferentes sectores que hay y por otro lado también tenemos que ver a los cuadros que van a entrar, a los cuadros de nuevos profesionales. Tenemos que invitarlos, tenemos que hacer que nuestros proyectos, en nuestro caso particular de la refinación de Perú, hacerlos que se enamoren de estos proyectos energéticos de petróleo, para que puedan, digamos, formar sus carreras y un futuro y se vuelvan finalmente recursos sostenibles para nuestra industria. Bien, y eso nos da también un factor importante a mirar, ¿no? Siendo los recursos escasos, nosotros tenemos nuestra propuesta, es que lo veamos el tema de servicios técnicos especializados o un enfoque regional. Necesitamos, creo ya, realizar esfuerzos para esto, tratar de que empresas que son líderes en la región, en este tipo de servicios técnicos, nos miren, no miren solamente a un país en particular, sino que nos miren a la región. Y es claro que las empresas como Petroperú también estamos trabajando muy fuerte en eso, para ver los temas contractuales, para ver que este negocio de servicios técnicos sea más atractivo. Como, por ejemplo, contratos de largo plazo, contratos que involucren también más masa de negocios, por ejemplo, mantenimiento correctivo, preventivo, de plantas, todo volverlo un solo mercado que pueda ofrecerse a nivel regional a empresas, lo cual permitiría un crecimiento sostenido también de este mercado de servicios técnicos, ¿no? Este tipo de foros, por ejemplo, de Arpel, nos ayuda bastante. Ayuda al networking, por supuesto, a conocernos, a identificar las necesidades que tenemos, identificar los recursos disponibles y también a ofertar los servicios o esta cuota de negocio, ofertarla a las empresas que se dedican a estos servicios. Y para ello, un factor también creo importante que podemos manejar en forma son los cronogramas, ¿no? Por ejemplo, si todos entramos a hacer mantenimiento general en un solo mes, creo que la situación se complica más. En ese sentido, también los foros o los acuerdos o en general los programas que podemos tener a nivel regional
podrán ser mejor manejados tanto por las empresas operadoras como nosotros, como las empresas de servicio. Entonces, creo que el conjunto de estos factores y lo que se nos viene en futuro permitirá pues que seamos más competitivos. Hemos hablado en este evento de la ventana que significa la llegada de las energías renovables. En esa ventana tenemos que mirar ser mucho más competitivos, ¿no? Tenemos que buscar mayor eficiencia en nuestros procesos, reducción de costo, mayor flexibilidad, y eso no podemos lograrlo solo como operadores, sino también tenemos que lograrlo con acuerdo de los servicios técnicos que acompañan. Y finalmente, los planes de formación interna. Es muy importante, por supuesto. Necesitamos que nuestro personal, sobre todo los que están entrando, y esa es una de nuestras tareas muy importantes en Petroperú, asimilar nuevos cuadros y esos cuadros que puedan ser capacitados, sean formados, capacitados y que miren el futuro con ese nivel de competitividad que queremos en esa gran ventana hasta que podamos transformarnos, que creo que también es un término que vamos a escuchar en este evento, la transformación que necesitamos hacia otra forma de energía para poner al mercado. Eso es, Daniel. Muy bien. No, Maximiliano, muchísimas gracias. Gracias por tu participación también. Rescato de todo lo que has dicho, muy importante, el desarrollo de los proveedores, ¿no? El apoyo a los desarrollos de proveedores, además de este tema de que empresas como la tuya, conversaba eso con ANCAP también, en estos días tienes que desarrollar tus recursos seguramente internamente. Muchas gracias. Nos quedan como 10 minutos. Yo pediría algo muy cortos. Tengo que tocar, digamos, sin duda, digitalización. Entonces, les pediría alguna visión muy breve, por favor. Empiezo como empecé hoy temprano por Claudia, después Gabriel, un momento, por favor. Claudia, cuéntanos algo. ¿En qué andan ustedes con asuntos digitales? Bueno, nosotros, o sea, entre las cosas que se mencionaron en este panel, dos conceptos, ¿no? La flexibilidad y la oportunidad. Y esta pandemia también nos dio la oportunidad, o sea, la necesidad y la oportunidad de organizar todo y en poco tiempo adaptarnos a una situación completamente inédita. En poco tiempo se organizó una capacidad enorme de teletrabajo, de conectividad de domicilio, reuniones virtuales, que nosotros en muy pocos meses adoptamos, incluso la capacitación en módulos, plataformas virtuales on demand. Eso, la verdad que te muestra que en muy poquito tiempo hemos podido hacer muchas cosas. Nosotros con respecto a digitalización tenemos bastante cantidad tenemos bastante datos, tenemos bastante historización de los datos y hemos trabajado bastante en los modelos de simulación y que los usamos con incorporación de personal joven, simulación de procesos, no tanto para entrenar a operadores, sino simulación de procesos que hemos usado para identificar mejoras posibles de nuestra infraestructura, cambios operativos y simulación de plantas. Y ahora en este momento la Gerencia de Producción de Energéticos está trabajando junto con la Gerencia de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Digital, en identificar una hoja de ruta de a dónde vamos a seguir en todo el camino posible, dentro de las posibilidades que existen actualmente, que sea adecuada a las características y a las posibilidades de nuestra empresa. Y bueno, en eso estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Le pediría, quizás, Gabriel, nos gustaría tu visión respecto a digitalización. La pregunta esta es utilizar herramientas que ya estaban o tecnologías que ya estaban disponibles y ahora viene un énfasis por utilizarlas más o es más de herramientas nuevas. Y si te pediría muy breve así. Está buena la pregunta, está buena. Nosotros veníamos con un plan estratégico y como les habrá pasado a todos mis colegas, esto de la agenda digital viene muy fuerte desde hace un par de años y el abanico de posibilidades, como todos sabemos, es enorme. Esto del COVID también fue una oportunidad para poder implementar algunas iniciativas que ya teníamos en cartera, las aceleramos
y nos dio la muestra de que es el camino a seguir, digamos. El tema del COVID, del distanciamiento social, de la utilización de cámaras y una serie de pequeñas iniciativas nos mostraron de que detrás de la agenda digital hay oportunidades muy buenas para planificación, para aumentar la productividad, para focalizar en la predicción de los procesos, una serie de actividades que vienen muy bien. Eso sí, remarcar que también nos pone en la agenda la necesidad de la capacitación de nuestro personal para una nueva tecnología, ¿no? Es decir, evidentemente aprovechar en toda la potencialidad la agenda digital implicará un foco muy grande en capacitación para explotar todas esas herramientas. Fantástico, gracias por lo breve y lo resumido, lo conceptual de tu comentario. Me gustaría, nosotros, digamos, hace tiempo también vemos en iniciativas de ese tipo a Action. Me gustaría, no sé, Luis, si nos puedes contratar brevemente, y te diría, dentro de la refinería, ¿cómo van esas iniciativas? Gracias. Llevamos un par de lustros, diría yo, desde que comenzamos con los primeros simuladores de planta para capacitación, la implementación del control avanzado de proceso y optimización en tiempo real es algo que está instaurado en Campana desde hace un tiempo, y gracias al avance de la tecnología cada vez es, diría yo, más sencillo la implementación. Me prendo al punto de Gabriel en el sentido de llevar todas estas herramientas a la capacitación del personal cada vez más joven, tratar de mantener la experiencia colectiva de manera ágil con el uso de herramientas. Si mi tía Amelia de 91 años aprendió a manejar el Zoom, tenemos hoy la necesidad de que todos nuestros operadores tengan le pierdan el miedo a esas herramientas. Tengo así como anécdota una reparación en la quinta plataforma de un cocker hecha online desde la casa, obviamente con un equipo intrínsecamente seguro antes que me digan algo, pero transmitiendo online para que el experto guiara esa reparación. Eso es algo que lo tenemos ya. Lo que nos vino bien, entre comillas, rescato también el mensaje positivo de Alejandro sobre las buenas cosas que nos deja este momento, es que todo eso tecnológico ha avanzado tremendamente. Entonces, esas herramientas están cada vez más al alcance de nosotros. Muchísimas gracias, Luis. No sé si, Alejandro, nos quieres comentar un poco en la parte digital, y te diría, sí, por favor, muy breve. Sí, súper breve, simplemente de vuelta para hacerlos pensar en una oportunidad, y es el valor que tienen nuestros datos operativos. Se está dando ahora una instancia de complementariedad entre fabricantes, licenciatarios de procesos, gente que valora mucho que nosotros le demos acceso a nuestros datos operativos para mejorar sus diseños y para mejorar su competitividad contra otros. Eso es una gran oportunidad que podemos aprovechar ahora. Está ahora ahí y es cuestión de negociar con ellos. Muy bien, fantástico, Alejandro. Me hace recordar un caso nuestro donde digamos, la empresa lo que hizo fue abrió el sistema de mantenimiento a sus proveedores. Entonces sus proveedores conocen perfectamente qué cosas están fallando, qué cosas necesitan reparación y cuestiones de ese tipo. Gracias por lo breve, Alejandro. Volviendo a lo que dijo Luis, creo que con el Zoom y con los webinars debería venir una dosis de antídoto, digamos, porque creo que terminamos curados también respecto a esto. Este webinar forma parte de ese mal, ¿no? Muchísimas gracias por la riqueza de los comentarios. No sé si alguien en particular, no sé, quizás Rodrigo, contarnos un poco tú de digitalización antes de cerrar. Sí, muy bueno, Daniel. Los otros han dicho mucho sobre la digitalización, es verdad. Pero yo creo que va a haber un cambio
nosotros usamos mucho la digitalización para optimización de proceso, para ganar dinero. Pero hay aquí, la pandemia nos mostró que hay una oportunidad de sacar pessoas de dentro de las plantas, porque un gran problema de la industria es la seguridad de proceso. Ahora, por questões sanitárias, hay también una oportunidad de tener menos gente, menos personas en las plantas. Y yo creo que es el próximo paso de la digitalización, como he dicho Luis, ese tipo de intervención sin la presencia humana en la planta. Yo creo que es el próximo gran paso en esta digitalización. Petrobras ya empezó, como fue dicho. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo fuerte. Walter, ¿quieres comentar algo breve de digitalización, por favor? Yo sé que tiene una iniciativa que es corporativa en el downstream, ¿no? O sea, que atraviesa todo el downstream. Sí, yo diría que digitalización es una de las palancas clave de la sostenibilidad de la compañía de Ecopetrol en el largo plazo, al igual que la parte de descarbonización. Y en la compañía vamos a invertir en los próximos 3 años 158 millones de dólares en digitalización. O sea, no hemos parado los proyectos de digitalización porque es clave para el largo plazo. Y en el downstream particularmente seguimos avanzando con el plan que definimos en el 2018, donde trabajamos el área de margen, el área de energía, el área de confiabilidad y gestión de activos y el área de capacitación y talento humano. Y ese plan, que es un plan a 5 años, lo venimos desarrollando y no ha sido impactado por la situación actual del COVID. Muchísimas gracias. Quizás, la verdad, tomando un poco el comentario de Maximiliano, ¿no? Respecto a la ventaja de los intercambios y demás, me pregunto yo cómo ven en general ustedes los flujos entre refinerías o empresas de refinación que, si bien compiten en definitiva, pero con un mercado que es altamente importador, creo yo que la competencia no es tan alta y hemos visto relaciones de colaboración. Yo no sé quién me quiere comentar un poco de eso o la importancia de eso. Yo no sé si está Ricardo también en línea. ¿Estás, Ricardo? Estoy en línea. Mira, la verdad que se da un tema interesante de intercambio. Acá, en esta mesa, estamos intercambiando, hablando de más del futuro y de esas cosas. Nosotros, en estos últimos tiempos, por ejemplo, en Arpel, sin entrar en la parte de refinación propiamente dicha, de problemas de planta, por ejemplo, se hicieron muchísimas reuniones de COVID-19, donde ayudó a que todo el mundo aprendiera de lo que estaba pasando. Con respecto ya a la parte de las unidades operativas, les puedo asegurar que acá en este teléfono, en grupos de WhatsApp, hay más de 1000 preguntas entre ingenieros de procesos y de jefes de planta de distintas refinerías. Y son preguntas de por qué no puedo, o tengo problemas de corrosión, o sea, hablamos del mundo diario de ustedes que han sido operadores de planta, saben de qué se trata. Y lo que estoy viendo últimamente es una gran necesidad de lo que dijo Patricio, o sea, recursos humanos, y la refinería, como dijo Rodrigo, siempre tienen posibilidades de optimización. Esas posibilidades de optimización se dan mucho, o sea, por supuesto por los planes que tiene cada una de las refinerías, pero estos encuentros entre los profesionales de distintas refinerías ayudan mucho a asegurar de que están tomando concretas de cómo solucionar el problema. Hay mucho trabajo de esto y bueno, yo les pido a ustedes, que son los jefes, digamos, que
que nos ayuden a seguir ayudando a las distintas refinerías de Latinoamérica. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. A la audiencia, por la cantidad de preguntas, muchísimas gracias. Creo que no vamos a poder responderlas por este medio. Patricio Farfán de NAP, Claudia Calamar de ANCAP, Alejandro Vago de Raizen, Walter Canova de Ecopetrol, Rodrigo Abramós de Petroleras, un amigo, gracias por participar, Jorge Almestar y Maximiliano Falla de Petroperú, Luis Fredes de Action Energy y Felipe Pérez de IHS y Gabriel Rosona de YPF. Un honor para mí poder compartir este tiempo con ustedes, muy rica la discusión, nos quedaríamos horas. Y bueno, agradezco profundamente la colaboración, esto ha sido facilísimo de llevar, el único desafío es que no nos podemos quedar 2 horas más en respeto del tiempo de todos. De paso, si les parece, la palabra a Irene Alfaro de ANCAP. Bueno, muchas gracias, Daniel. Reitero en nombre de Arpel el agradecimiento a todos los disertantes, y a ti, Daniel, en especial, por haber dirigido tan excelentemente este webinar. Nos quedó muy corto el tiempo, muchísimas preguntas por responder. Agradezco a la audiencia por tantas inquietudes. Intentaremos evacuarlas en la medida de lo posible por medios digitales. Quisiera reiterar algunos mensajes importantes. Primero, que una vez que finalice el webinar se les va a realizar una muy breve encuesta de evaluación. Es muy importante contar con la opinión de todos ustedes, tanto para mejorar futuras actividades como para definir y bueno, nos ayudan a mejorar, en definitiva, ¿no? Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes, LinkedIn y Twitter, así como en el canal de YouTube, donde van a encontrar la grabación de este webinar y de todos los anteriores que hemos realizado. En nuestra página web también pueden ver el calendario de próximos eventos y cursos. Finalmente, nada más decirles que bueno, hemos finalizado y bueno, muchas gracias por su atención a todos. En breve van a recibir novedades de una próxima edición. Hasta luego y a cuidarse todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Buenos días con todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.